Buen día, apreciados líderes. Les habla el profesor Alexander Fierro de Filosofía y en esta oportunidad tocaremos todo lo referente con la filosofía de la religión. La filosofía de la religión es una rama de la filosofía que tiene por objeto de estudio a la religión, la espiritualidad, como una manifestación humana, consciente y reflexiva sobre el sentido trascendente de la existencia y el mundo, lo que incluye sus argumentos sobre la naturaleza, la existencia de Dios, el problema del mal, dando cuenta de su universalismo en tanto que ha prevalecido considerablemente en la historia de las culturas humanas, como también sobre la relación entre la religión y otros sistemas de valores como la ciencia. Se advierte la distinción entre la filosofía de la religión y la filosofía religiosa, dado que la última alude a un saber que se considera inspirado y guiada por su Dios y su religión, como pueden ser las filosofías judía, cristiana e islámica. El término filosofía de la religión no dio comienzo general en Occidente hasta el siglo XIX, cuando se empleó para referirse a la articulación y crítica de la conciencia religiosa de la humanidad y sus expresiones culturales en el pensamiento, el lenguaje, el sentimiento y la práctica. Desde esta perspectiva, es frecuente distinguir entre la filosofía de la religión y la filosofía religiosa. La primera refiere al pensamiento filosófico sobre la religión, que puede ser llevado a cabo por creyentes y no creyentes por igual, mientras que la segunda alude a la filosofía inspirada y guiada por la religión, como la filosofía cristiana y la filosofía islámica. Dentro del origen de lo religioso en el ser humano encontramos: en el ser humano vive a diario diferentes sucesos personales, ambientales y socioculturales, procesos que la mayor parte de las veces involucran reflexiones existenciales. Aun cuando la ciencia y la tecnología son uno de los conocimientos más certeros hoy en día, este muchas veces no responde a preguntas que son de orden más espiritual, como el por qué y para qué vivimos. Por ello, dentro del sistema de creencias del que dispone el ser humano para entenderse así, al mundo y a los otros, se encuentra aquel conjunto de creencias que se basan en la experiencia emocional y a las cuales se adhiere con fuerza hasta el punto de que las mantiene incluso ante evidencias en contra. Desde este punto de vista, el proceso de maduración de la conciencia del ser humano se dio en tres momentos: desde el punto de vista del tabú, desde la magia y desde el rito religioso. Vamos a ver uno por uno. Tabú es un concepto usado para referirse a todo aquello que, según las convenciones sociales, las creencias religiosas o la mera superstición, se considera prohibido. Como tal, la palabra proviene del polinesio tabú, que significa lo prohibido. Cuando una práctica, una conducta, un hábito o un simple gusto chocan con los valores tradicionales, los preceptos religiosos o los dogmas de la clase política dominante de una sociedad, estos son susceptibles de pasar a ser censurados y considerados como tabúes. Desde este modo, los tabúes pueden catalogarse como todas aquellas conductas, acciones o expresiones que son prohibidas o vetadas por la sociedad. En ese sentido, existen diversos tabúes dependiendo del área de la actividad humana. Magia procede del latín magia, que a su vez se remonta a un vocablo griego. Se trata del arte con el cual se pretende producir resultados que son contrarios a las leyes naturales. Dicho arte se vale de palabras, conjuros y diversos actos y elementos. El concepto de magia se utiliza tanto para nombrar a la ciencia oculta con pretensión de realidad como el espectáculo, que valiéndose de trucos intenta engañar al espectador con situaciones increíbles y fuera de la lógica. En este último caso, la gente sabe que lo que está viendo no es real, como por ejemplo la desaparición de un objeto o la mutilación de una persona, pero no logra descubrir el secreto detrás de la ilusión. Desde el punto de vista de la religión, surgió cuando el hombre primitivo produjo una serie de creencias y prácticas según las cuales los individuos privilegiados o magos podían influir sobre las cosas y manipularlas. Un rito es un acto religioso o ceremonial repetido invariablemente en cada comunidad cultural. Tienen un carácter de expresión del contenido de los mitos.
La celebración de los ritos ritual puede consistir en fiestas y ceremonias de carácter más o menos solemne según pautas que establece la tradición o la autoridad religiosa o de la organización correspondiente. También sirve para ritos humanos como sacrificios con animales destinados para tal fin. En este caso, el ser humano busca establecer relaciones efectivas con la divinidad sometiéndose a ella. Para lograrlo, se hace uso de unas medidas que pueden ser simbólicas o materiales. Al conjunto de ritos de una religión se les denomina culto. Características del sentimiento religioso. La subjetividad. La religión pertenece al interior del individuo. El ordenamiento racional de los valores religiosos. La intuición de lo suprasensible. La irreflexión como producto de la fe en un ser o fenómeno sobrenatural. A través de la fe religiosa, el alma del hombre se revela a sí misma y demuestra la divinidad potencial de su naturaleza emergente por la forma característica en que induce a la personalidad mortal a reaccionar ante ciertas situaciones intelectuales y sociales difíciles y de prueba. La genuina fe espiritual se revela en que, primero, ocasiona el progreso de la ética y de la moral a pesar de las tendencias animalísticas inherentes y adversas. Segundo, produce una confianza sublime en la bondad de Dios, aún frente a un amargo desencanto y una derrota total. Tercero, genera profundo valor y confianza a pesar de la adversidad natural y la calamidad física. 4. Exhibe un aplomo inexplicable y una tranquilidad constante a pesar de la presencia de enfermedades desconcertantes y aún de sufrimiento físico agudo. Quinto, mantiene un aplomo misterioso y un equilibrio de la personalidad frente al maltrato y las injusticias malfragantes. Sexto, mantiene una confianza divina en la victoria final a pesar de las crueldades de un hado aparentemente ciego y de la aparente indiferencia total al bienestar humano de las fuerzas naturales. Séptimo, persiste en la creencia indestructible en Dios a pesar de todas las demostraciones contrarias de la lógica y resiste con éxito todos los demás sofismas intelectuales. Octavo, continúa exhibiendo una fe infalible en la supervivencia del alma a pesar de las enseñanzas engañosas de la ciencia falsa y de los delirios persuasivos de una filosofía defectuosa. Noveno, vive y triunfa a pesar del peso demoledor de las civilizaciones complejas y parciales de los tiempos modernos. Décimo, contribuye a la supervivencia continuada del altruismo a pesar del egoísmo humano, de los antagonismos sociales, las avideces industriales y los desajustes políticos. 11. Se adhiere en forma inquebrantable a la creencia sublime en la unidad universal y en la guía divina a pesar de la presencia desconcertante del mal y del pecado. Y 12 y último, continúa adorando a Dios a pesar de todo y de cada cosa. Se atreve a declarar, aunque me mataré, seguiré viviéndole. La religión ha existido siempre y se extiende desde las culturas más simples y primitivas hasta las más elevadas. Están, por ejemplo, la de Grecia. Los dioses principales eran los dioses olímpicos. Estos dioses tenían genealogías, sus intrigas y sus respectivas competencias respecto de la naturaleza y de los seres humanos. En Roma se adoptaron los dioses griegos cambiándoles el nombre. Los romanos también añadieron el culto a los dioses domésticos o familiares. Religiones místicas. Las grandes religiones místicas más existentes en Oriente son el hinduismo y el budismo. Vamos con el primero. El hinduismo es una religión ampliamente practicada en el sur de Asia. Los hinduistas creen que la suya es la religión más antigua del mundo y se refieren a ella como Sanatana Dharma, o sea, religión eterna. Los eruditos consideran al hinduismo como una fusión o síntesis de varias culturas y tradiciones indias con diversas raíces y sin ningún fundador. Este sincretismo hinduista comenzó a desarrollarse entre el 500 y el 300 años antes de nuestra era, siguiendo las pautas de la religión védica, que existió entre el 1500 y el 700 a.C. Admite la existencia de un Dios único y absoluto, Brahman.
Los seres humanos son desiguales según su procedencia de Brahman. Además, prescribe unas reglas de conducta en los aspectos que se refieren a la adoración de los dioses, el matrimonio y la alimentación. El budismo es una religión mundial y una doctrina filosófica y espiritual, no teísta perteneciente a la familia Dhammika. Comprende una variedad de tradiciones, creencias religiosas y prácticas espirituales principalmente atribuibles a Buda Gautama. El budismo es la cuarta religión más importante del mundo con más de 500 millones de adeptos o 7% de la población mundial. Su fundador es Gautama Buda. Más que una religión, es un sistema filosófico religioso cuyo propósito principal es la liberación de los sufrimientos inherentes a la vida humana y al ciclo continuo de las reencarnaciones que solo se puede alcanzar mediante la iluminación. También a través de la historia podemos considerar religiones las cuales han sido relevadas. Empezamos con el judaísmo. El término judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío. Históricamente es la más antigua de las tres religiones monoteístas, grupo que incluye el cristianismo y el islam, originadas en Medio Oriente y que derivan de la primera llamadas religiones del libro o abrahámicas. Cuenta con el menor número de fieles entre ellas. Afirma la absoluta unidad y trascendencia de Dios, a quien se debe adorar en privado. Las creencias del judaísmo están fundamentadas en el Torá, que corresponde a los 5 primeros libros de la Biblia. Es practicada por unas 18.000 personas aproximadamente. El cristianismo es una religión abrahámica monoteísta basada en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Es la religión más extensa del mundo con 2.400 millones de seguidores. Se caracteriza por el amor a Dios y el amor al prójimo. Los cristianos constituyen el grupo más numeroso en el conjunto religioso de la humanidad. Se puede considerar que el cristianismo es una religión diversa tanto cultural como doctrinalmente. Sus principales ramas son el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Sus adherentes llamados cristianos comparten la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento y que sufrió, fue crucificado, descendió al infierno y resucitó de entre los muertos para la salvación de la humanidad. Quiero culminar estableciendo la importancia de las religiones en la sociedad. Las religiones, por el hecho de existir en una sociedad, van dejando permanentemente mensajes de solidaridad, de respeto, de fraternidad y de perdón. Constantemente aseguran que el otro ser humano es un prójimo y eso es importante en nuestro mundo tecnificado en que vivimos. Las tradiciones religiosas consiguen la articulación de una conciencia de aquello que nos falta. Habermas, en su obra Entre naturalismo y religión, exhorta a no anular estas tradiciones en las actuales sociedades secularizadas. Este mensaje es el más auténtico que ofrecen las religiones a la sociedad, aunque no siempre han sido coherentes. Sin embargo, como dice el Papa Francisco, las religiones repetimos un no alto y claro a toda forma de violencia, venganza y odio cometidos en nombre de la religión, en nombre de Dios. Juntos afirmamos la incompatibilidad entre la fe y la violencia, entre crecer y odiar. Las personas religiosas, si son coherentes con su fe, constituyen un llamamiento a la espiritualidad, a la trascendencia, una invitación a aquello que es profundamente humano. El mundo se hace más humano gracias a los estados de opinión creados por las religiones en favor de todo aquello que es humano. Hoy hay un campo en que la religión es especialmente significativa y es el de la fraternidad. Aquello que es propio del cristianismo no es amar a la humanidad, sino amar al prójimo, a la persona concreta. Las religiones tienen también una incidencia positiva en la cohesión de la sociedad, tal como pone de relieve el análisis de experiencia de varios países. El hecho religioso está estrechamente vinculado al activo social de la sociedad. El servicio que las religiones prestan a la sociedad es de mucha magnitud y muy importante en la orden prepolítica de las ideas y valores morales, de las imágenes globales del hombre y de la vida. Para tomar conciencia,
de este servicio de la sociedad, se ha de pensar un poco en qué sería de nuestras ciudades sin la presencia de los cristianos, de las parroquias, de las comunidades religiosas y de todas las otras realidades eclesiales como Cáritas. Serían unas ciudades con muchas carencias desde el punto de vista de la espiritualidad, la convivencia social, la atención a los pobres y marginados, a los ancianos, a los enfermos, a la enseñanza, a la cultura, etc., admitiendo que hay muchas otras realidades no eclesiales que también prestan su preciado servicio en estos campos. Nos vemos en clase, chicos.